mucha más gente desconocida, con una bellísima celebración de la Eucaristía con el Padre Marcelo. Entonces vamos a comenzar esta primera meditación, como nos ha dicho Magali, cómo me veo yo sobre este libro que me prestaron, me regalaron, de las vivencias olvidadas. El tema para ese rato de la meditación es esta pregunta que creo que es muy compleja, ¿cómo me veo yo? Creo que es muy compleja, podría ser fácil de contestar, pero en definitiva creo que es muy difícil. Esta pregunta implica las otras, cómo me ven los demás y cómo me ve Dios, que seguirán en las siguientes meditaciones. Entonces, claramente, el cómo me veo yo es muy distinto de cómo me ven los demás, es distinto, mucho más seguro de cómo me ve Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios me ve siempre con misericordia y yo misma, cada uno de nosotros, muchas veces quizá no somos tan misericordiosos con nosotros mismos. ¿Cómo me ve Dios? El único que sabe todo de mí es Él. Oí hace mucho tiempo decir, la ciencia más difícil en la vida es conocerse uno a sí mismo. Y después de muchos años me doy cuenta que efectivamente es la ciencia más difícil. No he terminado de conocerme, como me imagino que ninguno de los demás. Estamos de camino, ¿verdad? Todos vivimos con aspiraciones y todos vivimos con miedos también. Aspiraciones de que algo mejor va a ocurrir en la vida, como individuos que somos, como personas, también como familia, algo mejor ocurrirá con mi familia, como grupo de cursillistas o de cualquier otro grupo al que participemos, aspiraciones de cómo van a mejorar las cosas como nación, como iglesia, como habitantes de esta tierra que es nuestra madre tierra. Pero también vivimos todos con muchos miedos. A veces son infundados, ¿verdad? A veces resultan solamente de la fantasía o de lo desconocido, o quizá de lo un poco conocido, como nos está ocurriendo ahora con la presente pandemia del COVID-19. Los miedos, que todo esto nos procura, aparte de los miedos que personalmente podríamos y seguro que teníamos antes de comenzar estos meses que nos están haciendo vivir con miedos. ¿Qué podemos hacer para poder seguir adelante a pesar de los miedos? Pues podemos compartirlos con las personas que más o menos nos pueden entender, con los que son ciertamente amigos. La amistad que es tan importante en nuestro movimiento de cursillos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Pues también para solidarizarnos con los que tienen miedo, no para que se consuelen, para decirles, todo el mundo tiene miedo, ¿verdad? Todos tenemos miedo, pero sabemos que el mal de mucho solo es consuelo de tontos. De manera que no nos consuela, pero sí nos da diríamos, la clave de que estamos todos en la misma barca, en el mismo mar alborotado por la tempestad. Entonces podemos y tenemos que invitar a Cristo a que suba a nuestra barca antes de que naufraguemos, y Cristo nos traerá la serenidad como la trajo a los discípulos, nos confirmará que su presencia está allí para salvarnos de los miedos. En esta época de la pandemia se habla mucho de miedos, pero también se nos habla mucho de la solidaridad de muchas personas que tratan de comprenderse unos a otros, que tratamos de comprendernos unos a otros. Por eso decimos que es bueno compartir los miedos. Podríamos, y nos vendría bien, hacer una lista de nuestras aspiraciones, las aspiraciones que con espíritu de fe y con optimismo ponen una sonrisa en nuestra cara. Y esa sonrisa nos beneficiará personalmente, pero también beneficiará a los demás. Y también podemos hacer una lista de todos nuestros miedos, los fundados y los infundados. A veces los miedos que no son fundados son fruto de una personalidad pesimista y quizá también de poca fe en Jesucristo. Nuestra vida tiene que tener sentido, un sentido que nos ayude a vivirla con ganas y porque vale la pena vivir.
Yo conozco a alguien que después de 50 años, ahora tiene 50 años, todavía no ha encontrado el sentido de su vida. Y es muy triste. Ha ido a través de muchas depresiones, incluso pensamientos suicidas, y no encuentra el sentido de su vida. Hoy queremos darle gracias a Dios porque por la fe sabemos que Él existe, que Él nos ama y que ese es el sentido de nuestra vida. Nuestra vida tiene un sentido y tiene un propósito. ¿Cómo me veo yo? Esta fe regalada que tenemos del bautismo no es algo que tenemos para siempre. Si no la cultivamos, se puede escapar también de nuestra vida. Debe estar en nuestras aspiraciones. La fe la tenemos, nos la concedió Dios gratis por primera vez en el bautismo, la hemos confirmado de muchas maneras a través de los sacramentos. Pero para que nuestra vida continúe con fe, para que tenga sentido, tenemos que ayudar a Dios mismo a que crezca con nosotros. El Espíritu Santo está siempre aquí ayudándonos, pero si nosotros nos retiramos, si no sabemos nada, le dejamos a un lado, ¿verdad? Por eso que constantemente en nuestras charlas, nuestros rollos de cursillo, hablamos de la oración, pero también del estudio, ¿verdad? De la formación y, por supuesto, de la acción. ¿Cómo me veo yo? Necesitamos poner orden en nuestra vida constantemente para que ese sentido de nuestra vida que lo tenemos en Cristo a través del Espíritu Santo no se pierda nunca. Que el sentido de nuestra vida esté con nosotros para que podamos vivirla plenamente, como lo dijo Jesús. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, pero no porque tenemos que, sino sencillamente porque queremos, porque nos da la gana. Tenemos que ir a la misa los domingos no porque tenemos que, sino porque elegimos hacerlo así, ¿verdad? Sino porque nos da la gana ir, como digo. ¿Cómo me veo en este asunto de la fe a mí misma? Examinamos nuestra conciencia, vemos las cualidades buenas y las no tan buenas. Seguimos en la lucha sabiendo que Dios lo conoce todo, mucho mejor que yo, y con su gracia seguimos en la convicción de que soy un individuo singular, nunca repetido. Nunca repetido. Siempre soy original. Cada uno de nosotros estamos seguros de eso. Y el querer saber y tener y poder no es necesariamente negativo, ni es signo de un orgullo, o de ambición, o de egoísmo. Esos deseos deben tener, esos deseos de superarnos, tienen que tener un sentido positivo en nuestra vida. ¿Para qué quiero yo saber? ¿Para qué quiero tener? ¿Para qué quiero poder? Las respuestas a estas preguntas nos ayudará a ver cómo soy yo y cómo me veo. Para ser más persona, más humano, necesito vivir en la verdad. Necesito tratar siempre de ser bueno y de hacer el bien, de ser amigo de todos aquellos a los que conozco, de buscar la belleza que me convertirá en un verdadero artista. Si vivo en la verdad, sigo a Cristo, que nos enseña a decir siempre sí o no. A ese Cristo que cuando iba a ser condenado, le dijo a Pilato, yo vine al mundo para decir la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Y Pilato respondió con una pregunta, ¿y qué es la verdad? Pero después no escuchó la respuesta de Jesús. La verdad es lo que da sentido a nuestra vida. Es el vivir de cara al bien, el hacer siempre el bien. Y eso nos asemeja a Cristo, de quien dicen los evangelios que pasó por su vida haciendo el bien a todos. Nosotros podemos y necesitamos y hacemos el bien a todos cuando somos amigos de todos y sobre todo cuando somos verdaderos amigos de Jesús. Pero ser amigos no es lo mismo que tener amigos. También la Sagrada Escritura nos habla muchas veces de la amistad como un tesoro. Nos dice que un amigo es siempre afectuoso y siempre está allí como un hermano, sobre todo en los tiempos de angustia y de problemas. Ustedes, nos dice Jesús,
Le decía a los apóstoles y nos lo dice a nosotros: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Quien ha encontrado un amigo, nos dice el libro de la sabiduría, ha encontrado un tesoro. Es un tesoro para mí, pero es un tesoro también para mi amigo. Alguien con quien yo puedo comunicarme, alguien que no falla. Pero si falla por debilidad, vuelve. Si es verdadero amigo, vuelve. Como los amigos de Jesús que le fallaron en la noche de su pasión, pero después volvieron. Volvieron y Jesús los perdonó y los siguieron hasta incluso dar su vida por él. Otra parte que debe de dar sentido a nuestra vida es la atracción por todo lo que es bello. Seamos o no creativos y artistas según nuestra manera de vernos, todos somos de alguna manera artistas, según la actitud que tengamos hacia lo bello, hasta nuestra relación con Dios. Dios, el creador de esa bella naturaleza, que es el verdadero artista, que nunca se repite en sus obras. Es el artista verdadero, que no copia a nadie ni a nada. No hace nunca dos flores iguales, no hace nunca dos animales iguales, no hace nunca dos personas iguales, incluso los que son mellizos y nos parece que no sabemos distinguirlos. Cada uno es distinto. Admiramos de Dios toda la creación, pero especialmente a las personas. Y eso nos hace participar de su belleza y eso nos hace ser creativos. ¿Cómo me veo yo? Como persona, como personaje, como personalidad. Soy una persona, quiere decir que tengo una capacidad de convicción, de decisión y de criterio, porque así me ha hecho Dios. La persona es lo que somos. El personaje es lo que representamos en la vida, según nuestros trabajos, nuestras ocupaciones. Igual que cuando estamos representando una obra de teatro, adoptamos un papel, ¿verdad? Y soy ese personaje, pero en realidad mi persona es distinto de eso. De manera que el personaje es lo que cada uno representa en la vida, cómo se expresa la persona. Y preguntamos, ¿yo me siento más personaje que persona? Cuando hay que ejercer el personaje tenemos que transparentar a la persona que somos. Lo que yo soy, la persona, es más importante que lo que hago, que es el personaje. La tarea, el trabajo, la ocupación, muy importantes, pero tenemos que transparentar a la persona que soy. La personalidad nos ayuda con responsabilidad y con diligencia a recordar que somos personas cuando tenemos que ejercer el personaje. Creo que le he oído más de una vez, me parece, mencionar al padre Marcelo hablar de lo humano, lo natural y lo normal. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo normal? Según me veo yo. Para mí, según me veo yo, ¿qué es natural? ¿Qué es humano? ¿Qué es normal? Si la ciencia más difícil es realmente el conocerse a sí mismo, para ser personas tenemos que ir encontrándonos progresivamente con nosotros mismos. Lo que es el medio humano, lo natural, lo normal, todo tiene una conexión con la vida de Cristo. Hemos leído con frecuencia las vidas de los santos que exhalaban el buen olor de Cristo. Decían, murieron in odor, el olor de Cristo. Nosotros tenemos que incorporar en nuestra vida los acontecimientos de lo cotidiano, lo normal, lo natural. En el proceso constante de hacernos conscientes, necesitamos aprender a encajar las dificultades, los disgustos que nos proporciona la vida. El COVID-19 nos proporciona a todos dificultades y disgustos, pero a veces uno como que se los inventa, como decía antes, son miedos infundados, ¿verdad?
De alguien se ha dicho que siempre estaba preocupado y cuando no lo estaba, se preocupaba porque no tenía preocupaciones. ¿Cómo me veo yo en ese encajar los problemas y las dificultades de mi vida? Sabemos todos muy bien que Dios nos ha creado a todos a su imagen y semejanza. Es muy bueno, muy bello descubrir esa realidad en los otros cuando los vemos con los ojos limpios, con los ojos de Dios. Qué maravilla cuando también la descubrimos en nosotros. Personalmente, yo estoy hecha a imagen y semejanza de Dios. Todos podemos decirlo, porque así es. Pero Dios al crearnos nos dejó una tarea para que sigamos trabajando durante toda nuestra vida. Y la tarea es que reflejemos su semejanza. A veces ocurre algo muy negativo cuando nos juzgamos a nosotros y también cuando juzgamos a los otros o los criticamos. El Papa Francisco nos ha hablado muchas veces del chismorreo. Es una manera de destruir la fama de los demás. Y nos dice muy tajantemente, es un pecado. Pero cuando optamos por descubrir en nosotros y en los demás la semejanza de Dios, entonces surge el agradecimiento. Somos agradecidos por el esfuerzo mío y por el esfuerzo de los demás en reflejar esa imagen de Dios. Y así nos hacemos mejores personas, nos sentimos más criaturas, hijos de Dios y hermanos unos de otros. Pero no se trata de un agradecimiento de cumplimiento, ¿verdad? Que decimos cumplo y miento. Se trata de un agradecimiento sincero, que se refleja también en el rostro. Mucha gente habla y se cree con derecho a saber de todo y esos no saben agradecer. Pero vemos en las vidas de los santos que su vida fue una continuación de gracias y sobre todo vemos la vida de nuestra Santa Madre, María Inmaculada, en su precioso canto el Magnificat. ¿Cómo es la persona? ¿Cómo es el hacer de la persona? ¿Cómo nos inquieta muchas veces la vida? Pero la inquietud es algo bueno. Cuando nada nos inquieta, estamos paralizados y no podemos realizarnos como personas. La inquietud supone una búsqueda constante en todas las áreas de nuestra vida, en la vida espiritual, en la vida intelectual, en la vida de formación, en la vida social, en la vida de amistad. Siempre Dios nos llama a esa insatisfacción para que podamos renovar y acrecentar nuestras cualidades humanas para el servicio de los demás. Lo genuinamente humano es buscar siempre más, estar siempre inquietos. Por otra parte, la autosatisfacción tiende a enjuiciar a los demás viendo sus limitaciones y comparándolas con lo que nos parece que nosotros somos mejores. Entonces nos sentimos satisfechos de nosotros mismos cuando nos comparamos de esa manera con nosotros. Pero la inquietud es sana y la inquietud cuenta tanto con los fracasos como con los logros y la alegría que nos dan estos logros. La inquietud es noble y sincera respecto a nosotros mismos y a los demás y está siempre abierta para descubrir otras realidades imprevistas y otras oportunidades. ¿Cómo me veo yo en este asunto, en este punto de la inquietud? Tengo inquietudes a medida de estos meses de la pandemia que se prolongan con esa realidad imprevista. Tengo inquietudes en mi vida o estoy ahí paralizada sin que pueda realizarme como persona. Hay una diferencia entre la religión y la fe. La fe es percibir la vida mirando lo que Dios ha hecho y hace constantemente por nosotros. La religión mira lo que los hombres han hecho para aproximarse a Dios. El contenido de la fe es el gozo de saber que Dios nos ama incondicionalmente y siempre. Y de ahí que el cristiano, consciente de su misión, ha de enfocar y centrar y planificar
y motivar y dinamizar toda su vida. Lo mismo en el amor que en el trabajo, en la diversión, en el ocio. El cristiano siempre tendrá a Cristo como eje de su persona. ¿Me veo así a mí mismo, con Cristo como eje de mi persona? Si es así, eso me hará valorar a todas las personas, especialmente a las que viven cerca, viendo en todos no solo la imagen de Dios, sino también su semejanza a la que están tratando, están consiguiendo poco a poco lo mismo que uno mismo. Podríamos tener distintas actitudes ante lo realizable. Podrían ser 3 actitudes. Una es la actitud dependiente, otra es la independiente y otra es la pendiente. Qué bueno que estemos siempre pendientes, siempre atentos a las necesidades de los demás, siempre dispuestos a echar una mano. Ahora, como decimos, en este tiempo de pandemia en que hay mucha gente sufriendo mucho, qué bueno que estemos siempre pendientes para ver qué podemos hacer. Qué bueno afrontar la vida para que podamos mejorar la situación en lo poquito que esté en nuestras manos. Pero qué mal si queremos ser y estar dependientes de otros. Que lo hagan ellos. Quizá estamos dependientes de otros por pereza, por no mancharnos las manos. Sí le ocurrió a Pilato que dependió de la multitud que gritaba, crucifícale, crucifícale. Y siguió aquello. Qué mal también si queremos ser independientes. Yo lo sé todo, yo lo puedo, yo no necesito a nadie. Tenemos que estar siempre dependientes, pero de Dios, y pendientes de lo que Dios nos pide y de lo que las personas necesitan. ¿Cuál sería el proceso de maduración de la persona? Para encontrarnos con Cristo, con los demás, es preciso encontrarse primero con uno mismo. Por eso nos continuamos preguntando cómo me veo yo, qué tengo que hacer. Tenemos que identificarnos con nosotros mismos, descubrir nuestras cualidades, nuestras posibilidades, nuestras limitaciones. Ese encuentro con uno mismo continúa siempre, hemos dicho, y nunca se acaba. ¿Quién soy yo? ¿Y quién creo que soy yo? ¿Quién creen los demás que soy yo? ¿Quién creo que los demás piensan que soy yo? Nos autoidentificamos al comprender qué es lo que me mueve, de qué estoy convencido, a qué estoy decidido. Necesitamos una capacidad de asombro y de convicción y de decisión, que si lo utilizamos bien, expresan y patentizan la dimensión de la persona y el equilibrio que solo se puede encontrar en Cristo. Todos necesitamos crecer en el amor, en el trabajo, en la diversión, pero el amor es lo más significativo del ser humano, porque hemos sido creados por amor y para el amor. Y Cristo, que es la verdad, nos dice que Dios nos ama. Ese es el único valor que da valor a todo lo demás. En realidad, del amor de Dios, esa realidad suya nos puede ayudar a verlo todo desde un ángulo real y optimista y alegre, entrañable y asombrado. Así me imagino yo a Nuestra Señora cuando el ángel la saludó de parte de Dios para pedirle su colaboración para la redención, para la encarnación y para la redención. Yo me la imagino así, asombrada. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a asombrarnos de la intervención de Dios en nuestra vida. Eso es ver con los ojos de Dios. A veces descuidamos el amor, que es lo que en definitiva nos motiva y lo que dinamiza nuestra vida de piedad, que es la oración. Entonces la acción se hace lo mismo de siempre, y la oración también lo mismo que siempre, con la desgana de siempre. A veces diríamos incluso, vamos a la misa, pues lo mismo de siempre.
seguimos preguntándonos, ¿cómo me veo yo en esa área? ¿Estoy abierta a cosas nuevas, alegres, optimistas? ¿Estoy dispuesta y abierta a asombrarme? ¿Pertenezco a una iglesia de personas o a las personas de la iglesia? Algunas personas de iglesia se aparcan en la obediencia y así aparcados practican pero no circulan. Enseñan siempre, apuntan, señalan, denuncian, algunos sermonean, corrigen, amonestan y no miran a nadie. No es tan frecuente, sin embargo, encontrar una iglesia de personas en la que los cristianos saben que el reino de Dios está dentro de nosotros mismos, que se extiende en la medida y al ritmo en que cada uno va descubriendo y acrecentando su ser de persona. Estos, por la gracia de Dios y con su colaboración, estos, digo, comprenden, perdonan a otros, esperan de los demás, y todo eso tiene que empezar con uno mismo. En la medida en que eso se vaya realizando, comprenderán. Mientras empiecen esperando, habrá muchos que esperen. Mientras vayan perdonando, habrá otros que perdonen. Hay otros que están empeñados en creer que el reino de Dios está en todas las partes menos en nosotros mismos. Estos van consiguiendo que la inquietud que debe de ser para despertar lo mejor en nosotros se aparque también en la religiosidad o en la moralidad o en la política o en la ortodoxia o en la autoridad. Incluso podría ser hasta en el apostolado. La vida tiene valor y sentido cuando está anclada en Cristo, que es la verdad. Así se descubre que todo es una manifestación de su amor. El reino de Dios no es este mundo, pero el reino de Dios lo estamos construyendo con su gracia. Y es lo que nos da alegría, entusiasmo y plenitud para vivir con ilusión la verdad de que Dios nos ama. Si examinamos nuestra vida a la luz de esta verdad echará luz sobre todas las demás verdades. Solo desde ahí se descubre la mayor grandeza del ser humano. Y vivimos, todos ustedes, cursillistas, con una seglaridad seglar, quiere decir que pertenece al siglo, ¿verdad? Cuando nos convencemos de que lo fundamental cristiano, que es la fe, la verdad, el amor, nos afincamos en la realidad para realizarnos en ella como personas. Lo más seglar del seglar es lo que él inventa de su propia vida, en su lugar y en su tiempo en el siglo. El seglar no tiene que adoptar precisamente la actitud más obediente. La potencia inaudita del Evangelio, original y creativa, se hace libertad en cada persona. Es la savia de su vida. Con mucha frecuencia, cuando algo ha incidido en la vida para hacerla más cristiana, ha surgido una institución, una obra, una asociación, en la que casi siempre se ha encasillado y se ha quitado la frescura. En realidad, lo seglar ha ocurrido en el encuentro ese fascinante y asombroso con Jesús y con los hermanos. Es seglar lo que la persona realiza en el mismísimo ruedo del mundo en que se mueve, por el hecho de vivirlo con el nervio del Evangelio, valorando lo que más vale, la persona. El estilo seglar deja intuir ese nervio interior que lo vigoriza, que es el amor de Dios. Este amor, la comprensión, el perdón, la esperanza, van creando el nervio y la convicción. Allí donde Dios nos ha colocado, allí seremos fuertes y allí se manifestará el sentido de la vida. Todo esto será posible en un clima de amistad con los otros. El sentido real y el sentido del Evangelio
que son el mismo, se mantendrá y acrecentará en un clima de amistad. La persona fundamentada en lo que es más importante cristiano, diríamos en lo que es fundamentalmente cristiano, desde lo humano, está en una buena posición para ir consiguiendo la plenitud. Cuando uno camina a su interior, cuando uno trata de ir conociéndose mejor, encuentra el valor que más vale, que es experimentar ese amor de Dios desde la propia realidad, ese encontrarse con Cristo, porque Cristo es la verdad, lo decimos siempre, y es quien da sentido a nuestra vida. Cristo es el bien que nos da gozo. Cristo es la amistad que nos da aliento. Unidos a Cristo por la gracia, nos hace sentir el agradecimiento y nos ayuda a ver con ojos nuevos las cosas de siempre. Nuestra verdad nos va ayudando a alcanzar lo verdadero. Hoy la frase de Ortega y Gasset, escritor y filósofo, que decía siempre yo soy yo y mis circunstancias, parece que está a la inversa. Con frecuencia pesan más las circunstancias que el yo, que la persona, a quien se desvaloriza mucho, mientras que las circunstancias, lo que tiene, lo que sabe, lo que hace, lo que puede, son mucho más importantes en nuestra sociedad. ¿Qué veo yo más importante en mí mismo? ¿Mi persona o las circunstancias de la vida? Especialmente las circunstancias actuales en que nos encontramos. ¿Qué es más importante en mí? Si estamos convencidos de la verdad de Cristo, que me ama, no me dejaré arrastrar por las circunstancias, aunque sean difíciles y aunque sean penosas. Uno solo vive como persona cuando tiene conciencia de su libertad. Ser persona supone estar siempre abierto a la posibilidad de ser más persona y mejor persona. La persona no es algo matemático que se mide, ni es mecánico, ni es automático. La persona es un misterio y también es lejanía y difusión, lo cual valora nuestra decisión de aproximarnos para entender algo que solo puede intuir quien ama. Los acontecimientos no hay que enfrentarlos, sino que hay que fomentarlos por la reacción que producen en uno. Las cosas de por sí no tienen sentido propio. Son vistas desde la perspectiva de la persona que las desea, o las posee, o las utiliza. Creemos que para que el sentido se vaya haciendo realidad es necesario y suficiente que haya personas. ¿Y cómo es la dinámica de nuestra libertad? La libertad es el derecho de ser veraz. Librarse supone una actitud activa para avanzar y adelantarse, siempre ganando terreno a la duda, con la fe, y al temor, con el amor. Liberarse es desprenderse de todo lo que es una lastra en nuestra vida. Quien no está convencido de esto, está vencido. Para muchos la libertad es el derecho a no obedecer. Pero la libertad no es un derecho, es un riesgo. Ser libre significa que tengo que elegir. Tengo que elegir el bien que me librará o el bien que quiere mi egoísmo y terminará complicando las cosas. Cuando somos libres para hacer algo, ese algo tiene verdadero valor. Como cristianos necesitamos más voluntad de hacer que de hacer sin voluntad. Cuando el Espíritu de Dios se encuentra con nuestra libertad, ocurre algo maravilloso. Y desde ahí tenemos que valorar la actitud humana y cristiana. Todo lo que condiciona la libertad quita transparencia a la decisión de ser fieles al único sentido y consistencia a todos los demás sentidos. Todo lo que condiciona la libertad quita la transparencia.
El hombre necesita también un entorno que le convierta en libertado. Aunque yo me haya liberado, necesito que el entorno donde vivo me liberte y me permita desarrollar la vida con una opción personal. La vida es bonita, la gente es importante y vale la pena vivirla. ¿Es así como pienso yo de mí misma? ¿Es así como me veo? Nuestra raíz segura está en el Evangelio. Desde allí nos vamos dando cuenta de que la vida tiene sentido, tiene valor y tiene sabor. La vida tiene sentido porque todo puede ser mejor o peor. ¿Cómo contribuyo yo a mejorar mi vida y la de los demás? La vida tiene un valor absoluto. No hay nada más valioso que una persona. Y si esa persona es cristiana y humana, atrae y fascina. La vida tiene sabor cuando la verdad y la realidad de Cristo son el eje de la persona. Cuando se pierde el norte de la vida, esta es un fastidio. La gente incordia y no vale la pena vivir. Lo cristiano siempre es la culminación de lo posible y es también la pista para ir logrando lo imposible. La incomunicación de las personas anula su potencia. Necesitamos comunicarnos, necesitamos la amistad en nuestro entorno. Los miedos, los prejuicios nos condicionan mucho, a veces tanto que distorsionan lo más valioso de nuestra personalidad. A veces parece que solo el dolor acerca a los demás, como cuando alguien fallece y los demás expresan su dolor, su condolencia. Muy bien, pero la verdadera amistad no puede ser solo para compartir las penas, también para gozar juntos las alegrías, las ilusiones, los éxitos, los deseos. Existen relaciones que son de inhibición, nos inhiben, no nos dejan ser libres. Relaciones de dominio, de manipulación, de sumisión, de enfrentamiento. Esas relaciones son siempre negativas. Quien cree en el hombre como persona experimenta una oportunidad en los encuentros. Las relaciones, nos dijo Cristo, son de amigos. Y nos dijo, ya no os llamaré siervos, sino amigos, y como tales serán nuestras relaciones con Él. Lo malo es no creer que realmente Jesús nos dijo eso. ¿Cómo me veo yo? Creo en esta palabra de Cristo, ya no os llamaréis siervos, os llamaré amigos, porque os he dado a conocer todo lo que me dijo mi Padre. Cuando hablamos de la intimidad, en la amistad, pues alguien ha dicho que la verdadera amistad es afirmar algo así como, estoy contento de verte, estoy contento de que existas, y el mundo es más bello, precisamente porque sí existes tú. Queremos hacer y tener amigos no porque nos interesa algo de ellos, sino simplemente por su ser de personas, no por su ser de personajes, de lo que hacen, sino por su ser de personas, aceptando a cada uno como es, porque la amistad exige un respeto profundo del otro, cuya interioridad solo Dios conoce. Si el otro me habla confidencialmente, la confidencia debe ser recibida siempre con mucho respeto, como un regalo que me hace, con atención, con ilusión. La amistad supone distintos niveles de intimidad. Un nivel sería del tú a tú, otro del tú a nosotros, otro del nosotros a nosotros, otro nivel sería de nosotros a vosotros, a ustedes. Pero en cualquier caso, la amistad cristaliza mediante un proceso y manifiesta la originalidad de lo nuevo y abre una visión al futuro de lo que puede ser. Para eso primero hay que abrir brechas en la muralla de los prejuicios. Otra nota es el impacto que produce en ambos el primer encuentro de intimidad. A veces, en el proceso de una amistad,
se meten, diríamos, interfieren en otras personas, quizá con buena fe, pero desequilibran ese proceso de la amistad. Puede ser envidia, puede ser celos, puede ser paternalismo. La amistad es como una planta que hay que cuidarla con mucho mimo. Los hombres nos influimos siempre. Cuando ha surgido la amistad, la simpatía, la influencia es mayor. Pero la influencia del amigo nunca debe emplearse para empujarle a que él o ella haga una decisión. ¿Cómo es ese proceso creativo de la humildad, de la amistad? La historia nos habla de distintos procedimientos usados para agrupar a los hombres para incidir en la realidad. Puede ser la coacción o su opuesto, la adulación. Si no lo haces, pero mira, si lo haces, te regalo, te doy, te inscribo. Puede ser el miedo por el castigo o el incentivo del premio. Puede ser liderazgo carismático o la capacidad organizativa de un ejecutivo muy brillante. Lo importante es descubrir la poderosa energía que puede producir la amistad, para que los hombres juntos, en amistad, cambien la realidad. Entonces la amistad toma cauces naturales, normales, humanos, que amenizan, que incentivan y alegran, resultando en una realidad colectiva, que es el grupo de amigos, que suscita el gozo de vivir y la alegría de seguir viviendo. Porque al compartir las penas se dividen, pero al compartir las alegrías se multiplican. Recuerdo una pequeña cancioncilla que hacíamos con los niños hace muchos años y decía esto: una pena entre dos es menos pena, la alegría es mayor si se reparte. Cuando los amigos son creyentes, la amistad del grupo repercute en los ambientes donde cada uno vive y se mueve y produce nuevas plataformas de amistad. Hay que dejar a un lado el concepto de que el cristiano es irrealizable, es solamente heroico, y que no puede ser el gozo siempre de ser amigo cercano. No es así. Aunque ser fiel a Cristo puede resultar difícil, fomentando la amistad se descubre que es fascinante. La dinámica de la amistad nace en los grupos e imposibilita el narcisismo, el sentirse cada uno contento, pero no satisfecho, y da lugar a iniciativas, a proyectos, a modos de apostolado, que entre todos los amigos tratan de hacer posible, y con la ayuda de Dios, a veces lo imposible. Recordamos que no se puede exigir una decisión si no hay convicción, porque se rompe a la persona por dentro. Y quizá por eso dicen que a veces falta y falla la falta de interés por lo cristiano, porque a veces quizá hemos querido exigir decisiones sin que hubiera convicciones. Esto es lo que se intentó desde el principio en los cursillos de cristiandad: proclamar la mejor noticia de la mejor realidad, que Dios me ama, y que podemos comunicarnos eso por el mejor medio, la amistad. En definitiva, los cursillos son un proceso de amistad con uno mismo, con Cristo y con los hermanos. Ya termino. Gracias, Sister.